Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre es un gusto poder saludarles a esta hora de la mañana. Una fresca mañana, Julia. Hoy ha amanecido un clima bastante frío. Me estabas comentando que dormiste bastante abrigadita. Sí, buenos días a todos ustedes. Siempre es un placer estar aquí acompañándonos en nuestras diferentes plataformas y tú lo has dicho, Carlos. Yo tengo que dormir súper abrigada porque yo soy rinítica y soy asmática, así que si usted padece de alguna enfermedad le recomiendo que se abrigue mucho porque se avecina un frente frío. Pero ¿te pareció muy rico haber dormido con tanto balandrín, como le decimos La verdad comúnmente? sí, porque me sentía bien de salud y sentía calentito, pues, pero Gorro, ya en la calcetines, mañana, al momento bufandita. de bañarme, eso es lo bueno. ¿Preferís el agua fría o el agua caliente? El agua caliente. Sí, naturalmente. Pero bueno, es una mañana muy deliciosa, un clima que definitivamente se tiene que disfrutar al máximo. Todo el clima en general se debe disfrutar. Si hace calor, hay que disfrutarlo. Si hace frío, también hay que disfrutarlo. Pero bueno, de esta forma comenzamos con nuestro recorrido de noticias. En las últimas horas aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, al norte de Honduras, el primer vuelo con hondureños deportados de Estados Unidos. Según se informó, el vuelo transportó 90 hondureños, todos del sexo masculino. El vuelo llegó procedente de Texas, Estados Unidos. Hace unas horas aterrizó otro vuelo con 135 hondureños más procedentes de San Diego, en Estados Unidos. Honduras recibió en 2019 unos 108.827 connacionales deportados, en su mayoría de Estados Unidos y México, asimismo de Europa, Asia, Sudamérica y la región centroamericana. Las deportaciones se realizaron por la vía aérea, terrestre y también marítima. Y bien, miembros de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional realizan el traslado de 49 privados de libertad de la cárcel del Porvenir, Atlántida, a otras granjas penales del país. En ese sentido, desde tempranas horas de la mañana, la Fusina realiza el traslado de los 49 reclusos, todos miembros de la MS-13, considerados peligrosos. La acción se realiza bajo fuertes medidas de seguridad. Hasta el momento, las autoridades de Fusina no han dado a conocer hacia qué centros penitenciarios son trasladados los 49 reclusos. La medida es para evitar que a futuro ocurran masacres entre enfrentamientos entre los privados de libertad. Tras las muertes múltiples que ocurrieron en las cárceles de Tela y El Porvenir, Francisco Morazán se nombró una comisión interventora del Instituto Nacional Penitenciario al mando de Fusina, que paulatinamente han ido posicionando a los presidios del país a fin de poner en orden en estos establecimientos. Siempre en temas judiciales, un joven que dijo servir como testigo protegido denunció el abandono y la traición por parte de las autoridades del Ministerio Público y también de la Dirección Policial de Investigaciones. A través de medios locales, el joven relató que él servía como testigo protegido del Ministerio Público y de la DPI en casos de personas involucradas en el narcotráfico, pero días después de estar con ellos brindándoles información, las mismas autoridades se encargaron de venderlo, por lo que se espera que exista más transparencia y apoyo de testigos protegidos. Pero, ¿cuál es la opinión de los expertos en relación a la vulnerabilidad del sistema judicial hondureño? Nosotros realmente en nuestro país impera una total falta de instituciones. El sistema de testigos protegidos es una garantía para que una persona pueda declarar de forma libre y espontánea y no tener ningún tipo de represalia, sean familiares o sean personales. Lamentablemente es de conocimiento público que este sistema pues ya no es tan blindado para poder dar esa seguridad al testigo de poder declarar, y eso lo que va a traer es más impunidad en el país, porque los testigos pues en todo caso no van a querer comparecer ante las autoridades y la investigación se va a limitar única y exclusivamente a meras pesquisas y no va a ser probado en todo caso los hechos delictivos de que una persona tenga conocimiento. Nosotros debemos de fortalecer el tema institucional en la parte investigativa. Nosotros no podemos estar en harapos todavía a pleno siglo XXI, habiendo tantas técnicas de investigación, tantos métodos y protocolos a seguir
para garantizar a la población, porque el derecho penal más que todo es lograr probar la realidad de los hechos, no es inventar hechos, sino realmente tener una realidad fáctico-jurídica y llevarlo ante un ente competente cuando esté delimitado dentro de la parte punible o el delito. Entonces, eso sería uno de los retos para el 2020, que las autoridades fortalezcan al Ministerio Público en el tema técnico y científico para poder tener una investigación fehaciente y llevar ante los tribunales los casos, pero que no solamente sean judicializados, sino que exista condena en el caso de. Julia, es sumamente alarmante la situación que está ocurriendo en el país y más cuando ya hay información fidedigna de parte de alguien que ha sido víctima de manera directa de las injusticias y también de la poca capacidad que tiene el sistema de investigación criminal en el país. Exactamente, es muy delicado estos diferentes temas, ya que se trata del narcotráfico, lo cual es un tema muy delicado y sumamente fuerte, lo cual las autoridades deben tener más precaución y deben de tener más apoyo a los testigos protegidos, porque los testigos protegidos, hasta la palabra lo dice, son testigos que están protegidos por las autoridades máximas del país y no es justo que las mismas autoridades estén involucradas en este tipo de incidencias y él salga perjudicado, porque según tenemos entendido que este testigo protegido perdió a casi toda su familia, aproximadamente 10 personas le quitaron la vida a los familiares de este testigo protegido. Naturalmente hay un fenómeno que corregir, hay una situación bastante grave que cambiar, se necesita hacer una depuración integral del sistema judicial, tanto de la Policía Nacional como de la misma Dirección Policial de Investigaciones, porque las instituciones hondureñas lamentablemente son permeables al crimen organizado, al narcotráfico y al delito común también. Entonces, como son permeables, significa que no cuentan con el suficiente blindaje para poder garantizarle que dentro de la institución exista gente proba al servicio de la seguridad, al servicio de la persecución del delito, Julia. Así es, tú lo has dicho, Carlos. Y bien, en otros temas, una fémina podría ser la primera víctima mortal del dengue en este año del 2020, la que falleció después de padecer los síntomas de la enfermedad en el Hospital Público de Olanchito Lloro, norte de Honduras. Se trata de una mujer quien fue identificada como Saraí Doblado, del 31 años. Según información, la fémina ingresó hace una semana al Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito Lloro con los síntomas de dengue. Según los médicos del centro asistencial, la mujer murió producto de un infarto. Sin embargo, los familiares alegaron que la fallecida estaba enferma de dengue. Y hablando siempre relacionado al tema de salud, la Secretaría de Salud invertirá unos 130 millones de lempiras más para combatir el dengue este año a nivel nacional. El programa tiene varios componentes: el control del vector, el trabajo conjunto con las comunidades y la aplicación de larvicidas. Se ha capacitado a más de 1.400 empleados que están listos para trabajar durante este año 2020. Aunque cada año aumenta más el presupuesto para el combate de la epidemia más feroz del territorio nacional, y así también aumentan las víctimas del mismo. El año pasado cerró con más de 111.400 casos de dengue y unas 178 muertes a nivel nacional. Bueno, Roberto, hay que ver un poco las cifras del año pasado. Fueron más de 105.000 casos de dengue. De estos, más de 19.600 casos de dengue grave y de estos 179 muertes. Es decir, si hacemos la relación, estamos hablando que más del 40% de las muertes por dengue en todo el continente latinoamericano se produjeron acá en Honduras. Y el 70% de los casos de dengue a nivel latinoamericano se produjeron en Honduras. Entonces, si nosotros vemos esas estadísticas, nos damos cuenta que el año pasado,
desde el punto de vista de prevención de dengue, lo podemos considerar como un caso fallido. Es decir, todas las previsiones que la Secretaría de Salud tomó fueron en vano. ¿Por qué? Primero, porque lo hicieron demasiado tarde. Segundo, porque como no estaban en año político, los candidatos a diputado, los candidatos a alcalde no sacaron las mochilas y las motobombas para ir a fumigar. Y tercero, porque se tomaron decisiones demasiado tardías. Entonces, si van a invertir 130 millones de lempiras, Roberto, no solamente es la cantidad de dinero, sino dónde lo van a invertir, cómo lo van a invertir, cuáles van a ser los sectores que van a intervenir, porque acuérdate que el dengue, no solamente es dengue, también tenemos la compañía que es Zika, que es chikungunya, y la Secretaría solamente está reportando casos de dengue, pero los arbovirus son 3. Aquí en Honduras está dengue, Zika, chikungunya, y ya hay algunos casos de la fiebre del mayaro que han sido confirmados en Sudamérica, que en cualquier momento los podemos tener acá en Honduras. Entonces no solamente es la cantidad de dinero, sino cuáles son las poblaciones que van a intervenir, cuáles son las acciones que van a ejecutar y quiénes las van a ejecutar. Porque si ese dinero va a caer a los fondos de campaña municipal o departamental para que los políticos corruptos de siempre sigan invirtiendo, malgastando el dinero que se debe de invertir en prevención, entonces no vamos a estar en nada. Ojalá que esta vez tomen la cosa en serio, que le hagan caso a los médicos epidemiólogos, que yo soy médico epidemiólogo, que son los que sabemos dónde, cómo, cuándo y cuánto intervenir. Cabe destacar, Julia Leiva, que el combate al zancudo transmisor del dengue es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de usted ahí en casita, que pueda mantener los criaderos de zancudos eliminados, las cáscaras de huevo, mantener limpia su área, sus cunetas, sus tragantes, mantener limpio su solar. Esto es una responsabilidad de todos, por igual. Exactamente, Carlos, tú lo has dicho, porque sinceramente el dengue fue una epidemia que invadió a casi todo el país en el año pasado, el 2019, y existen ya diversos tratamientos de los diferentes tipos de dengue que le puede ocasionar a una persona, pero sin embargo, si no tomamos las medidas preventivas, puede ocasionar la muerte y puede afectar a los seres que nosotros más queremos. Y nosotros, pudiendo hacer algo muy a tiempo, debemos de hacerlo para evitar estas incidencias y que podamos reducir un poco las estadísticas a comparación del año del 2019. Yo insisto, de nada, poco o de nada sirve que las autoridades de la Secretaría de Salud estén buscando gastar tanto dinero porque también el dengue es un negocio redondo en Honduras, ¿no? Es un negocio redondo al que le adjudican hasta el abate que van a regalar a las casas. Pero, insisto, es una responsabilidad de todos. Ahí usted en casita, si usted no quiere ser la próxima víctima, porque le aseguro, si usted es víctima de dengue, hoy por hoy, va a los hospitales públicos. Si tiene plata para ir a un hospital privado, vaya. Pero si le toca ir a un centro de salud o a un hospital, seguramente se va a encontrar con el no hay en las farmacias, el no hay medicamentos, el no hay jeringas, el no hay absolutamente nada de los insumos médicos que necesita un paciente para ser atendido. Por lo que significa que se llena de gente en las salas hospitalarias y después no tienen cómo atender a los demás, y por eso es que la persona muere. Exactamente, tenemos una deficiencia en el sistema de salud, porque es terrible que esta epidemia le afecte también a personas que tienen escasos recursos. Entonces, por esa razón, es a los que más afecta. Exacto. Porque si tienen la plata, usted va a un hospital privado. Exactamente, porque lo que más uno quiere es poder llegar a tiempo para poder tratarlo, porque es un proceso para poder recuperarse de una enfermedad como esta. Pero bueno, Carlos, de esta forma hacemos nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con más noticias.
por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Hacemos una conexión con el mundo por primera vez desde que un incendio en una casa cerca del Aeropuerto Internacional de Miami cobró la vida de 4 niños. La familia hondureña Garífuna, sacudida por la tragedia, habló sobre lo ocurrido, según publica en su edición digital el diario El Nuevo Herald. Christopher Fernández, tío de los 4 niños que fallecieron, fue a la vivienda ubicada en el 3621 en New York, donde se desató el siniestro el jueves por la tarde para recoger unos artículos y visitó la casa del vecino, que trató de romper las ventanas para tratar de rescatar a los niños que se encontraban dentro, obviamente para agradecerle sus esfuerzos. Los niños que se encontraban dentro, luego de esto, detuvo frente a una entrada principal de la casa color crema, que actualmente tiene las ventanas cubiertas con tablas de madera, y realizó una breve rueda de prensa antes de subirse al vehículo conmovido en llanto. Esta noticia naturalmente le ha dado la vuelta al mundo, pues son compatriotas connacionales que han perdido la vida en un fatídico incendio en los Estados Unidos. Y vienen otros temas. Los fuegos artificiales y derivados de la pólvora afectan a múltiples animales, causándole efectos como taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento y pérdida de control y miedo. En diferentes ocasiones puede ocasionar la muerte. Los efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Los perros suelen sentir temor y al huir pueden ser víctimas de accidentes o en ocasiones perderse. Las aves reaccionan frente a los estruendos con taquicardias que pueden provocarles la muerte, y los gatos suelen correr detrás de los explosivos por simple curiosidad para poder ingerirlos, para perder la vida o lesionarse. Tanto los perritos como los gatos, también los conejos, todo tipo de roedor también son susceptibles a este tipo
de pólvora y todo ese efecto. Se ha dado casos de infarto, tanto por el miedo, el ruido, afecta lo que es el sistema auditivo más que todo. La cultura hondureña, quitar el hecho de que no, o prohibir el efecto de la pólvora, la verdad que es bien difícil. Entonces, lo que hay que hacer es tener cuidado con los animalitos. Al momento, bueno, si sabemos que va a haber un día en que va todo este efecto de la pólvora, y además para el 24, diciembre, 31, lo que se debería hacer es mantenerlos encerrados. Hay gente que les pone música, que eso también les ayuda a disminuir el ruido de la pólvora. Hay bastantes medicamentos tranquilizantes, hay bastantes cosas, ¿verdad?, que podían hacer para evitar este problema. El acelerado crecimiento económico y turístico de la isla de la Bahía se afianzará aún más con la ampliación del puerto de Roatán, que garantiza la llegada de más cruceristas a esta isla, la más grande y visitada en la región insular de Honduras. Con una inversión en la ampliación del puerto, Roatán se convertirá en los próximos meses en uno de los 10 primeros destinos turísticos de cruceros en el mundo. Esta segunda ampliación permitirá al puerto de Roatán recibir embarcaciones de hasta 1.200 pies de esrola, como los cruceros de la clase Oasis del Royal Caribbean. En este contexto se calcula que podrían llegar en un solo día un total de 18.000 cruceristas provenientes de todas partes del mundo. Las obras se iniciaron en febrero de 2019 e incluyen la ampliación y remodelación del centro de distribución de visitantes, que culminará durante el verano de 2020. Y bien, los ingresos netos de inversión extranjera tomaron otro rumbo en el 2019, pues analistas son del criterio de Honduras no ofrecen una seguridad jurídica para quienes quieren intervenir en el territorio nacional, que este 2020 que estamos comenzando, las proyecciones que el gobierno maneja, esta será de una alza para la inversión procedente de países europeos, mismo que hasta la fecha se mantienen estas negociaciones. Hay un asunto con esto de la inversión extranjera. Honduras no está dando seguridad jurídica y por esa razón no vamos nosotros a tener un crecimiento en la inversión extranjera. Eso no es cierto, Roberto. O sea, para que Honduras pueda atraer a la inversión extranjera necesitamos brindarle seguridad jurídica y no tenemos eso. O sea, ¿por qué se entiende por seguridad jurídica? Seguridad jurídica es el respeto a la propiedad privada. Seguridad jurídica es ofrecerle a la persona una estabilidad política. Honduras no tenemos estabilidad política, no hay seguridad jurídica, es decir, por donde usted lo mire, es bien difícil el crecimiento de la economía en Honduras. Mire, hay otro problema, Roberto, y es que Honduras no tiene la capacidad, ni el deseo, ni la voluntad de desligarse de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y mientras Honduras permanezca siendo esclavo del Fondo Monetario Internacional, estamos sentenciados a la pobreza. No vamos a tener desarrollo como se está mencionando, como especulan algunos. Mire, yo felicito y en cierto sentido pues lo llena uno como de una chispa de esperanza de que se esté buscando convenios en la Unión Europea, convenios por acá, pero lo cierto es que la mayoría de gente no anda plata en el bolsillo. Usted, mire, todos esos préstamos del Fondo Monetario, la situación sigue siendo igual, la gente no tiene plata en el bolsillo, usted sigue viendo a la gente igual. Entonces, mire, yo no le veo realmente, Roberto, no veo las razones por las que un inversor europeo o de cualquier parte del mundo venga a hacer inversiones a Honduras, porque no veo seguridad jurídica y no veo seguridad política. Representantes de Mercado El Rápido de Ciguatepeque pronosticaron un 2020 con estabilidad en los precios de su gama de productos, al mismo tiempo de pedir al gobierno mayor apoyo para lograr un crecimiento sostenible. Es el rapidito. También que cada cambio positivo que nosotros damos tiene que ser enfocado primeramente en uno mismo. Amarse a uno mismo es el éxito para todas las cosas, Roberto, y cada cambio que nosotros vamos a emprender, ya sea de estudios, ya sea de la parte deportiva, alimenticia, tenemos que dar lo mejor de nosotros para que podamos así ir desarrollando
escalón a la vez, un escalón a la vez, un día a la vez, y de esa manera lograremos nuestras metas. La adaptación para los nuevos cambios puede ser algo difícil, pero no imposible de lograr. Así es, y siempre es importante rodearnos de las personas que nos van a ayudar a estos cambios. Es muy importante también, si de repente estamos en un proceso depresivo, en un proceso de pérdida, buscar la ayuda de un especialista de la psicología para que podamos lograrlo más rápidamente. Ahora, pues, con los cambios, ¿cuáles son los cambios que toda la sociedad debe hacer en este nuevo año? Pues yo creo que uno de los cambios más importantes es, como le decía al comienzo, empezar por uno mismo. Siempre estamos esperando que el gobierno cambie, que los factores externos cambien, y no debe de ser así. El cambio comienza en uno mismo, y eso nosotros lo transmitimos de adentro hacia afuera. Con la mentalidad de que mañana empiezo, mañana lo hago, o mañana inicio tal actividad. Ese mañana suele ser pues infinito, porque nunca se llega. Así es, usted mismo lo ha dicho, debemos de enfocarnos hoy. Incluso la cultura oriental, en eso es que realmente nos gana, porque ellos lo que hacen es que viven hoy, y ellos tienen un lema que dice que mi pensar y mi sentir esté de acuerdo con mi andar, y por lo general nosotros solo pensamos y no actuamos. Entonces, para lograr nuestras metas es muy importante tener coherencia en lo que pensamos, decimos y hacemos. Y bien, a criterio de economistas, las expectativas de crecimiento económico quedaron únicamente en los sueños de los hondureños, pues fenómenos como la crisis política, social y económica atraviesa el país, frenó cualquier aceleración en materia de este desarrollo. Efectivamente, se había tenido perspectivas para el año 2019 de un crecimiento de alrededor de 3.7%, que era todavía inferior al que había efectivamente realizado del 4.2% en el año 2017 y de las expectativas que se tenían ya para el 2018, que ya se empezó a ver la crisis mundial en donde no se había alcanzado el 3.5%. Lamentablemente para la economía del 2019 las perspectivas se quedaron bastante elevadas y en las últimas cifras que estaba dando el Banco Central más las perspectivas que se habían realizado con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico básicamente se está dando entre 2.7 y 3% para el año 2019, que es muy cercano a la tasa de crecimiento de la población. Eso significa un proceso de estancamiento económico que es bastante lamentable para un país que está verdaderamente en crisis, y pensamos que es poco probable que los niveles de bienestar de la población se mejoren. Por otro lado, estamos viendo de que el crecimiento económico que se ha visto en la economía hondureña está básicamente concentrado en tres rubros, que es el rubro de intermediación financiera, el rubro de telecomunicaciones y el rubro de generación de energía eléctrica. Estos tres rubros no son exigidos en mano de obra como lo es el sector agrícola o el sector ganadero. Entonces podemos ver que hay poca generación de empleo, el 60% de la población hondureña está subempleada, o sea que trabaja en el sector informal de la economía, y eso está generando justamente que los niveles de pobreza se estén incrementando. O sea, es necesario que demos un vuelco a la economía y tengamos una estrategia para el desarrollo. La mala gobernabilidad por la que atraviesa el país definitivamente le ha pasado una enorme factura. Significa que mientras no se hagan las correcciones respectivas, porque el país es duramente golpeado de diferentes maneras. Honduras es golpeado con tasas arancelarias increíbles a cada momento. Es golpeado por la enorme ola de corrupción que no es castigada y que sigue en total impunidad. Es golpeada por los altos niveles de violencia, por los altos niveles de desigualdad, y también, un punto muy importante, es golpeada por los altos niveles de ignorancia que existen en nuestros gobernantes. Eso básicamente se traduce en un estancamiento de la economía nacional. Todo país que está gobernado por ignorantes por completo, difícilmente puede salir adelante. Significa que se necesitan reestructurar los cuadros, hacer cambios significativos, pero esos cambios significativos se logran desde el hogar, se logran desde la casa,
sentándose durante una tarde para analizar el fenómeno social, político y económico que atraviesa nuestro país. Mucha gente, Julia, no le interesa realmente lo que ocurre o deja de ocurrir en Honduras y pasa por desapercibido el tema social, pero es importante analizarlo. Lo cual no debería de ser así, porque a largo plazo o en diferentes ocasiones en corto plazo, a usted como a mí nos pueden afectar en diferentes momentos. También recordemos que si hay una crisis política en nuestro país, afecta en diferentes tipos de sectores, tanto como afecta a la economía local, puede afectar a la economía también a nivel nacional. Y eso es un estancamiento que puede impedir las oportunidades de generación de empleo y puede impedir también el proceso de un sector de educación más cómodo y más factible para los diferentes hondureños. Así es, hacemos una breve pausa comercial, no nos cambie, enseguida regresamos con más en ATV Noticias. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. El ministro de Secretaría de Infraestructura y de Servicios Públicos, Roberto Pineda, informó que este año el gobierno invertirá unos 20.000 millones de lempiras en carreteras. Señaló que estas inversiones generarán unos 15.000 empleos que son temporales. Desde el 2014 se han hecho grandes esfuerzos para volver a contar con las mejores vías de comunicación de Centroamérica, afirmó. En ese sentido, señaló que las inversiones continuarán este año con la finalización de los corredores como el de Tegucigalpa-Dalní y del Canal Seco, entre otros. Asimismo, expresó que el presidente Juan Orlando Hernández ha girado instrucciones para reactivar el proyecto de Chamelecón, la entrada que tiene unos 106 kilómetros de extensión. Pineda aseguró que también se trabaja en las carreteras primarias para impulsar a los centros productivos.
Considero importante continuar con esa conectividad, pues la intención es convertir al país en el centro logístico de la región. El funcionario subrayó que también se trabaja en los accesos de las cabeceras municipales con una inversión bastante fuerte para este año. Las proyecciones sobre un verano extendido y posibles olas de calor fuerte que pronostican los expertos y principalmente para el sector de la agricultura, se avecina un 2020 que tiene preocupados a todos los productores, especialmente los del grano del café. Pronósticos sobre otro verano fuerte y preocupa a productores. Las proyecciones sobre un verano extendido y posibles olas de calor fuertes que según pronósticos se avecinan en el 2020. Mantiene ocupados a directivos del sector agrícola en la definición de estrategias para que no se repita un descenso en la producción como ocurrió en el 2019. La agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca hasta octubre pasado disminuyó 1.2% contra el río creciente de 2.1% alcanzado a ese mes del 2018. Ese comportamiento se originó por la menor producción agrícola, ocasionada por pérdidas en cultivos de granos básicos, maíz, por falta de lluvias y de café, por el descentésimo de los productores dada la caída del precio internacional, mientras en el sector bananero disminuyeron los volúmenes exportados al igual que en palma africana, por menor rendimiento agrícola, antes condiciones climáticas desfavorables. La sequía también pasó factura a la pesca, con una contracción de 3.5% por mermas en el cultivo de camarón, debido a la falta de lluvias que afectó niveles de salinidad del agua. Al parecer este próximo verano va a ser largo. Hablan de lluvias hasta mayo o junio, alertó Osorio, para luego referir que los riachuelos y reservorios no acumularon suficiente agua porque las lluvias no fueron lo suficiente. La fuente compartió que el sector ganadero fue el más afectado por las sequías de los últimos años. Como federación recomendamos que se construyan reservorios de agua y represas, aprovechando fuentes que podamos tener en nuestras fincas. Adicionalmente, impulsaron cultivos que puedan servir de alimentos y bancos alimenticios con pequeños sistemas de riesgos, concluyó Celeo Osorio. Para ATV Noticias, Cindy Franco. Y bien, convertirse en las aduanas de modelos de la región centroamericana será uno de los principales objetivos de la nueva administración aduanera de Honduras. El pasado 31 de diciembre finalizó el proceso de transformación aduanera del país, donde la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras se transformó en la A bajo el decreto 05/2019. Las autoridades de la nueva administración señalaron que el proceso de transición de Fondo Monetario Internacional estuvo como veedor durante 3 años, donde año con año señaló los puntos a fortalecer el sistema aduanero. Ana Chang, jefa de comunicaciones, dijo que ahora los procesos de las aduanas serán más ágiles, eficaces y seguros, ya que el personal de la administración está altamente calificado. Chang mencionó que ahora los colaboradores estarán siendo capacitados por la Organización Mundial de Aduanas gracias a la transformación que ha sido apoyada por el Banco Mundial y la FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con el novedoso buque que recibió el gobierno de Honduras y que también está dotado de lanchas rápidas y un helicóptero, se logrará triangular los esfuerzos de protección a las fuerzas marítimas del país que buscan combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Con el novedoso buque patrullero que Honduras adquirió recientemente en Israel y que está equipado con 2 lanchas rápidas y un helicóptero, se logrará triangular los esfuerzos de protección de las riquezas marítimas del país, lo que incluye con prioridad la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico. El inspector general de las Fuerzas Armadas, contraalmirante Efraín Hernández, explicó que con esto no quiere decir que no actuamos antes, solo que nos contábamos con todos los medios para cubrir la necesidad que demanda el mar. Agregó que además formamos parte de Orión, un ejercicio internacional naval en el cual participan varias marinas del mundo. Ya con el buque podremos actuar rápido. La necesidad de
defender los 220.000 kilómetros de frontera marítima y recursos marinos permaneció latente por más de 43 años y la responsabilidad ahora es una realidad con la adquisición del buque general José Trinidad Cabañas. Afirmó el inspector general, se dará asistencia a marinos con búsqueda y rescate a embarcaciones que representan problemas, añadió el inspector general de las Fuerzas Armadas, al mencionar que la insistencia humanitaria, la intersección del tráfico de drogas y el control de la pesca en el mar serán tareas legítimas del buque patrullero. Para ATV Noticias, Cindy Franco. Y bien, la ley de alivio de deuda tiene como objetivo facilitar a los trabajadores del sector público y privado que presentan condiciones de alto endeudamiento con entidades financieras reguladas o no reguladas y casas comerciales, colegios profesionales, optan por un mecanismo de inclusión financiera, acceso al crédito y alivio financiero de consolidación de sus deudas. Muchos desconocen el proceso que se requiere para poder aplicar. A continuación, expertos en el tema de este alivio de deuda informarán sobre los procesos correspondientes para obtener el conocimiento de esta ley. La ley de alivio de deuda es un proyecto que inició en el Ejecutivo y luego se envió al Poder Legislativo con el propósito de solucionar un problema que está más en los empleados públicos, que los empleados públicos en su gran mayoría tienen deudas que su capacidad de pago se les limita y por lo tanto esta nueva ley que se ha aprobado en el Congreso Nacional tiene como objetivo servir de paliativo, o sea, prolongarle un poco más la deuda en el tiempo para que tenga más dinero disponible el empleado público o el empleado de la empresa privada y de esa manera entonces que esté más solvente con el problema de liquidez, que es el que más nos afecta o le afecta a las personas que están sobreendeudadas. Pero lo importante es que la deuda no desaparece y la tasa de interés también queda a criterio del ente financiero o de la institución financiera, que es un derecho que le pertenece a ellos. Por lo tanto, de alguna manera sirve como un paliativo para solucionar el problema de sobreendeudamiento. Okay. De esta forma hacemos otra pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña.
Ponga muchísima atención a esta noticia muy interesante. Mire usted, lechugas cultivadas con luz artificial en los alrededores de las ciudades japonesas surgen de las tierras de las fábricas de verduras automatizadas para reemplazar a un campo despoblado y azotado por repetidas catástrofes naturales. En un edificio banal, en una zona industrial y centro de investigación entre Kioto y Osaka, en el oeste de Japón, nada desde el exterior hace pensar que en estos locales de la empresa Street crecen unos 11 millones de lechugas al año, o sea 30,000 al día con solo 25 empleados. Todo ocurre detrás de un cristal en una sala aséptica llena de enormes y largas estanterías. Autómatas trasladan en las lechugas de un sitio a otro durante todo el día. A medida que crecen, pasan a los lugares con las condiciones de luminosidad, temperaturas e hidrometría adaptadas para ese estado del crecimiento. Todos ellos sin pesticidas ni tierra, simplemente con agua enriquecida con nutrientes. Es la agricultura hidropónica y que Asia está pues llevando la vanguardia, y Asia está dando un paso muy acelerado, dando paso a la tecnología, uso de la tecnología, y en este caso la tecnología hidropónica, que muy pronto ya se han hecho avances importantes y significativos para fortalecerlas también aquí en nuestro país. Qué deliciosa, mira esa lechuga en una hamburguesita, Julia. Exactamente. Y en otras noticias, en febrero podría comenzar el nuevo sistema de cambio de placas para este año del 2020, anunciarán las autoridades del Instituto de la Propiedad. Como se recordará, el sistema de cambio fue programado para que iniciara en septiembre del 2019. Sin embargo, se pospuso y ahora se pretende iniciar en febrero del 2020. Del mismo modo, las autoridades del IP dijeron que hay suficientes placas en existencia, pero primero se debe concluir con las que corresponden a las motocicletas. En ese sentido, las autoridades señalaron que buscan programar un calendario para una entrega ordenada. El juego de placas para los carros consta de 2 metálicas que se instalan en una parte en la parte trasera y en la otra parte delantera. Adicionalmente, se coloca una calcomanía en el vidrio frontal. Para poder realizar el cambio de placas, los dueños de los vehículos tendrán que pagar 500 lempiras. Este monto se aplicará en 2 cuotas que estarán incluidas en el pago de la tasa anual. Actualmente muchos vehículos siguen circulando con las placas antiguas. Y el emproblemado presidente de los Estados Unidos cuenta prácticamente con un cofre de guerra para poder financiar su campaña política rumbo a la reelección presidencial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con un cofre de guerra para financiar su campaña de reelección, aseguró ayer su equipo al anunciar una recaudación superior a la de sus rivales demócratas de cara a los comicios de noviembre. La interna del Partido Demócrata perdió por otra parte ayer un contrincante tras la renuncia de Julián Castro, el único hispano en liza. 14 candidatos compiten ahora por las necesarias donaciones económicas que permiten mantener en marcha la maquinaria procesalística y la inversión publicitaria. Pero mientras los demócratas juntan dinero para competir entre sí antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, Donald Trump se da el lujo de acumular fondos hasta que se decida su oponente. Podría no conocerse hasta julio. Y aún en medio del escándalo político que desató un proceso de destitución en su contra, Donald Trump puede jactarse de incrementar sus arcas. En el 4º trimestre de 2019, el mandatario recibió la asombrosa cifra de $46 millones, su mejor monto en un año en que totalizó $143 millones. Destacó el equipo de Trump 2020 en un comunicado. Los demócratas y los medios de comunicación han estado en un frenético simulacro de destitución y la campaña del presidente solo se hizo más grande y más fuerte, dijo el gerente de compañía Bram Prescott de Donald Trump. Fue acusado de abuso de poder y la obstrucción al Congreso el 18 de diciembre por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Para ATV Noticias, Cindy Franco.
bien, en temas internacionales, Irán ya prometió una venganza severa en respuesta al ataque aéreo de Estados Unidos que provocó la muerte del militar de Irán cuando viajaba en un auto al aeropuerto de la capital iraquí, Bagdad. Junto con el general iraní también murió Abu Mahdi al-Munabbis, líder de las fuerzas de movilización popular. Múltiples consecuencias se esperan tras este incidente, tales como el aumento en los precios del petróleo y el oro, más ataques y represalias contra la región y entre otros. Bueno, Estados Unidos ha manifestado que las acciones de ellos son acciones preventivas y como respuesta a diferentes ataques terroristas que se han suscitado, entre ellos la reciente quema de una embajada en el extranjero, en la que vinculan al general Soleimani como uno de los autores y promotores de dichos ataques. ¿Qué consecuencias se aproximan tras la muerte de este general? Bueno, con la muerte de Soleimani ya se han dado tres consecuencias principales. La primera, los incrementos en el precio del petróleo, que alcanzaron un incremento de $13 llegando a 68, el mayor aumento desde octubre del año pasado. Un incremento en el oro también y las posibles represalias por parte de Irak y del grupo Hezbollah, que han manifestado que van a tener represalias en contra de los intereses de Estados Unidos. ¿Considera que Estados Unidos está a tiempo de poder llegar a un diálogo con Irán? Mire, tienen más de una década de estar Irán y Estados Unidos en consecuencia. Recordemos que hace un par de años todavía estaban con el problema de las plantas nucleares y el reconocimiento de uranio para armas nucleares. Esto es un juego geopolítico donde esta acción que ha realizado Estados Unidos, que ha manifestado que es meramente preventiva, debe de tener una respuesta con lo que se teme el incremento de ataques contra los intereses de Estados Unidos o de sus aliados en el extranjero. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta emisión de ATV Noticias, sin antes invitarle también a que sintonicen en punto de las 5 de la tarde ATV Noticias edición estelar con Edgar Varela y Nancy Mayorga, además de sintonizarnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram y también en Twitter, Julia. Así es, gracias por acompañarnos una vez más a nuestros noticieros. Recuerde que tienen compromiso a las 5 de la tarde, esperamos que tenga un buen día.